Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 3 de diciembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 9, versículos del 27 al 31. Nos dice la santa palabra de Dios. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron, y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Pongamos en contexto el texto que acabamos de escuchar. Es la tercera sección del Evangelio según San Mateo. Desde el capítulo 8 y 9, en estos dos capítulos, el evangelista va a agrupar 10 milagros de Jesús. Y poniendo en contexto, la perícopa que nos ocupa hoy es: Jesús cura a 2 ciegos. La perícopa anterior, para poner en contexto, es la curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de un jefe. Por eso al iniciar el versículo 17 dice: cuando Jesús se iba de allí. ¿De dónde iba Jesús? De la casa de este jefe, cuya hija él había curado. Se iba Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos gritando. Interesante estos verbos. Le siguieron. Iban caminando tras él. Caminando tras Jesús iban 2 ciegos. Pero no iban calladitos. Iban gritando. ¿Pero qué gritaban? Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, dice el texto, es decir, Jesús no se detuvo por el camino. Dice el texto en el versículo 28, al llegar a la casa se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer eso? Respondieron: sí, Señor. ¿Por qué Jesús pregunta si él puede hacer esto? Jesús está dudando de que él tenga el poder de hacer ese milagro, porque es evidente que lo que ellos buscaban era poder ver. Buscaban un milagro, buscaban una sanación, o mejor dicho, buscaban 2 milagros, porque eran 2. Y la exclamación de ellos, el pedido de ellos es: ten compasión de nosotros. Acá no hay ten compasión de mí, Señor. No, es una oración en comunidad. Es para mí y para mi amigo que también está enfermo. Los 2 estamos necesitados, Jesús, y te clamamos: ten compasión de nosotros. No te pido que me cures a mí solamente. Tampoco te pido que lo sanes solamente a él. Sánanos a los 2. ¿Qué manera de pedir a Jesús? Pero lo interesante, ellos iban gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Todos sabían que Jesús era el hijo del carpintero, el hijo de José. ¿De dónde sale este hijo de David? Ellos ya tenían la certeza, la confianza, la fe. Estamos en tiempos mesiánicos de que el Mesías prometido por Dios, aquel que iba a ser descendiente de David, del linaje de David, o en otras palabras, hijo de David, era Jesús. Jesús es el Mesías.
Pero Jesús no quiere que le cuenten a nadie que Él es el Mesías. Estos vienen gritando: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por eso Jesús no se detiene. Jesús llega a la casa. Jesús no quería todavía que la gente supiera que Él era el Mesías. Por eso Él llega a la casa. Ahí se le acercan los ciegos. ¡Qué perseverancia! ¡Qué persistentes! ¡Qué insistentes estos ciegos! Es que quieren conseguir algo. Llegan a la casa. Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Es que Jesús va a escarbar en el corazón de estos dos ciegos, para que ellos confiesen y digan que sí creen en Jesús y que creen que Él puede hacer ese milagro. Por eso lo vienen siguiendo hasta la casa. Ellos respondieron: sí, Señor. Confiesan a Jesús como su Señor. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Según vuestra fe. Si tenéis fe, se va a hacer en ustedes. Pero si no tenéis fe, no se va a hacer. Ciertamente Jesús necesita de la fe de aquel que pide ese milagro. Eso no quiere decir que Jesús pueda obrar en milagros sin presencia de la fe. Recordemos en el Evangelio de Lucas, Jesús en una ocasión no hizo ningún milagro en Nazaret por su falta de fe, nos dirá el evangelista Lucas, porque no halló fe ahí. Entonces no obró ahí ningún milagro. A veces Jesús pide esa condición, pero también no es condición indispensable. Jesús puede obrar milagros porque Él es todopoderoso. Pero hoy el Evangelio nos ilustra que el seguir a Jesús, el perseverar, el no darse por vencido y el tener fe hacen mover los milagros de Jesús. Sigue diciendo el texto: y se le abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Es imposible callar un milagro que hace Jesús. Jesús pide que no se sepa el famoso secreto mesiánico, que no sepan todavía. Pero es imposible callar los milagros que hace Jesús. Por eso ellos salen a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en ellos. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Y es eficaz. Y no vuelve al Padre sin haber producido lo que Él quería. Por eso es preciso hoy que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, y podamos aprender estas acciones y hacer vida en nosotros estas acciones que nos ilustra el evangelista de hoy, Mateo, cuando nos dice que dos ciegos, y yo te invito en este momento a entrar en un clima de oración, de meditación, de recogimiento, y a ver la escena bíblica que nos ilustra el evangelista Mateo hoy. Dos ciegos. El ciego es aquel que no ve, que vive en la oscuridad. Es un enfermo. Enfermos, del latín enfermos. El que no está firme. Ese es enfermo. El enfermo es el que no está firme. Por eso Jesús les hace estar firmes en su fe,
para que ellos puedan ver realmente. ¿Cuál es la ceguera? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el inconveniente que hoy te hace clamar a Jesús? Yo te invito a que, así como estos dos ciegos, busques a un hermano, a una hermana que también está pasando por esa ceguera, por esa enfermedad, por ese inconveniente que le hace clamar a Jesús. Y en este momento clamemos a Jesús juntos. Yo te invito a que ahí en tu interior abraces a esa persona que te pidió: por favor, reza por mí, por favor, ora por mí, porque estoy pasando por esta situación, y te confió su situación. Esa persona tiene un inconveniente, no está firme, está enferma, no está firme en su fe, no está firme tal vez en su cuerpo o tal vez en su espíritu, está enferma. Pero hoy Jesús pasa y hagamos este ejercicio que hicieron los ciegos, estos dos ciegos. Vamos a seguir a Jesús. Caminamos detrás de Jesús, pero no en silencio. No nos quedamos, caminamos. No nos vamos en silencio, vamos gritando. ¿Y qué es lo que gritamos? Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. De nosotros, Jesús, porque yo necesito tu sanación. Porque yo estoy pasando por esta dificultad. En mi matrimonio tengo esta dificultad. En mi salud corporal tengo esta dificultad. Esto no me permite, Jesús, servirte como quisiera. Porque estoy enfermo, porque estoy enferma. Ten compasión de mí, Hijo de David. Necesito tu sanación. Pero no solamente de mí, de este hermano, de esta hermana que está conmigo, que también está enfermo, que también está enferma, que también necesita que tengas compasión de él, que tengas compasión de ella. Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Ten compasión de nosotros. En esta situación que estamos pasando, tú conoces nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Tú conoces que necesitamos estar firmes en la fe. Y hoy te seguimos, Jesús. Te vengo siguiendo, Jesús, y clamo a ti. Ten compasión de nosotros. Te venimos siguiendo y clamamos a ti, Jesús. Porque queremos ver. Queremos ver, Jesús, y clamamos a ti. Jesús se voltea y te pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? Y la respuesta es tuya. Sí, Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes todo. Por eso te seguimos. Por eso perseveramos. Por eso no nos quedamos, no nos damos por vencido. Ese es el mensaje hoy. No darse por vencido. El mundo te va a querer hacer callar. El mundo te va a poner trabas. El mundo te va a decir: quédate, deja. No vale la pena. Pero hoy la palabra te dice: sigue, camina, sigue a Jesús. No pierdas de vista a Jesús. Vaya donde vaya, ve detrás de Jesús y clama a Jesús. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Te invito a que compartas esta oración con esa persona por quien oraste hoy en esta reflexión. Y no olvides que la palabra de Dios sigue ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.